Llegamos al cuarto paso. El cuarto paso es el análisis contextual básico. Cuarto paso para realizar una exégesis bíblica. Este es un panorama general de lo que tenemos que hacer en este cuarto paso. Eh, vamos a ver el contexto. Estamos considerando un pasaje bíblico, entonces vamos a ver qué dice el contexto, lo que está antes, lo que está después. Un contexto algo básico, ¿sí? Después algo más detallado en el cual vemos los significados de las palabras y bien, eso lo vamos a ver en el siguiente, en otro paso, pero ahora estamos en el básico. Aquí corresponde hacer un reconocimiento preliminar de las generalidades del pasaje, antes de exegetarlo en detalle. Incluye los siguientes puntos. Determinar los límites del pasaje bíblico. Evaluar posible amplitud de contexto. Reconocer los párrafos que componen el pasaje. Identificar posibles irregularidades contextuales y determinar el tema del pasaje provisionalmente. Vamos por parte. Lo primero es determinar los límites del pasaje a exegetar. Acá es cuando uno decide cuántos versículos voy a trabajar, con cuántos. ¿Sí? La idea es tomar un hilo de pensamiento, un núcleo de pensamiento completo. No cortarlo y ya me gusta esta parte. No. Tratar de, tal vez sean dos versículos, 4, 5, 10. Si voy a hacer, por ejemplo, un estudio del fruto del espíritu, eh, sería interesante, bueno, los límites tendría que considerar todo el fruto del espíritu, los 9 aspectos, los 9 aspectos que son mencionados ahí en Gálatas, no hacer una exégesis de 3, ¿sí? Bueno, porque estos 3 me gustan. Entonces, ahí determinamos, bueno, el caso de una tarea como la que estamos llevando a cabo, el profesor le da ya el límite, le está pidiendo, háganse un exégesis de este pasaje, entonces ustedes no tienen que trabajar porque ya está determinado el límite del pasaje a exegetar. B. Evaluar posible amplitud de contexto, o sea, desde dónde viene hablando de este tema y hasta dónde llega, lo que está antes y lo que está después. ¿Habla del mismo tema antes y después el autor? Acá se aprecia si el argumento del autor ha comenzado en versículos previos y si sigue después de, de lo que estamos investigando, ¿no? El tercer paso, o sea, el C, es reconocer los párrafos que componen el pasaje. Cuando uno va a dividir en párrafos, es un pasaje, probablemente estés haciendo una exégesis, son 5 versículos, 4, 6. Entonces, la cantidad de párrafos que se puede sacar de ahí es muy limitado. Puede ser 2, 3, bueno, depende del pasaje que hayas escogido, pero simplemente te sirve para poder trabajar, ¿no? Dividir para poder trabajarlo de una manera más sencilla. Esto es dividir el pasaje en los párrafos principales que lo componen y así se aprecia mejor la transición de las ideas del autor. Siguiente paso es identificar posibles irregularidades contextuales. Acá existen una serie de figuras, de situaciones que hacen que el contexto se rompa, ¿sí? O que haya como un paréntesis, bien dicho el nombre, ¿no? Y luego continúa con el mismo tema. O sea, el autor hablando de un tema y de pronto se va de tema, puede volver enseguida, puede volver más adelante o puede no volver más, cambiar rotundamente de tema. Y estas situaciones suelen llamarse irregularidades contextuales.
En oportunidades el autor se desvía momentáneamente del argumento principal para luego volver a lo central de su exposición. Aquí cobra especial importancia el haber hecho una buena evaluación de la amplitud de contexto, pues tales irregularidades se pueden ubicar al principio o al final del pasaje elegido. Tanto para esto de ver si hay irregularidades contextuales, como para dividir los párrafos, como para ver la amplitud de contexto, es sumamente valioso haber trabajado bien el primer punto, ¿sí? O sea, cuando hicimos el bosquejo, cuando leímos toda la carta una vez y otra vez, hicimos el bosquejo, ahí en el bosquejo pudimos definir, ahí trata de este tema, de este otro, y ahora cuando yo me acerco un poco, todavía estoy un poquito lejos del árbol, pero ya me estoy empezando a meter en el bosque, cuando me acerco un poco, no puedo hacerle decir algo o componer límites a donde no había límites, o correr los límites que habíamos puesto en el paso número 1. Así que cuando se trabaja bien hay muchas cosas que se solucionan. Hay diferentes tipos de irregularidades contextuales. En las irregularidades contextuales, el hilo del pensamiento del autor parece romperse para introducir una línea nueva de reflexión. Hay tres tipos a considerar, o por lo menos nosotros vamos a ver estos tres. Los paréntesis. Tenemos ahí un paréntesis en 2 Corintios 3, del 15 al 27. Paréntesis es similar al uso que le damos en nuestro idioma, en el español o castellano. Entonces, usamos un paréntesis, incluso ponemos unos signos de paréntesis. En la época bíblica no había esos signos de paréntesis. Eh, entonces, ah, el paréntesis se expresaba sin los signos, ¿no? Un paréntesis es cuando se introduce un dato secundario o algo aclaratorio. ¿Mm? Por ejemplo, imagínate que yo te digo, eh, te voy a visitar el jueves, entre paréntesis, ¿sí? Acordate que te lo prometí hace un mes. Cerramos el paréntesis y pone la pava y compra bizcochos. Entonces, paréntesis suele servir para eso. Normalmente parece que no tiene que ver con lo que se está tratando, pero simplemente puede ser algo aclaratorio y luego, o algo que para explayarse, pero luego vuelve al tema. ¿Sí? La digresión es similar al paréntesis, es como un paréntesis más largo. ¿Sí? Yo acá registré el caso de 1 Corintios. 1 Corintios del 12 al 14 habla de los dones espirituales. En el 12 dice que menciona algunos dones. En el capítulo 14 habla particularmente del don de profecía y del don de lengua. ¿Sí? Y en el 13 está al medio, entre cómo es eso, de dones en el 12 y dones en el 14 y el 13 que nos hablan del amor. Y encima el título que pone Reina Valera es La preeminencia del amor. Pero si vos lo lees con atención, el 1 Corintios 13 está relacionado, porque te habla de los dones, de cómo usar los dones. Tenés que usar los dones con amor. Dice, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, sigue, ¿no? Entonces habla de la importancia de usar los dones con amor. Versículo siguiente dice, y si tuviera profecía, y tuviera fe, bueno, profecía es un don, la fe también es un don, y si tuviera la fe de tal manera que moviera los montes, y no tengo amor, bueno, entonces lo que está en el capítulo 13 habla acerca de utilizar los dones con amor. Después sí, amplía un poco más del amor. Cuando uno habla de amor a veces se amplía, ¿no? Entonces habla el apóstol Pablo del amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso. Bueno, empieza a describir al amor. Entonces,
es como un paréntesis un poco más largo, pero luego vuelve al tema de los dones. Y el tercer tipo de irregularidad contextual es los cambios bruscos de un tema a otro. Por ejemplo, 2 Corintios 6, del 14 al 7.1. Bueno, si yo puse ahí como ayuda en memoria para mí, eso está en el libro de Martínez, en la página Hermenéutica Bíblica, se llama el libro de Martínez, página 154 al pie, habla de los cambios bruscos de tema, ¿no? Entonces, uno tiene que prestar atención a los cambios bruscos de tema. Generalmente, y muchas, sobre todo considerando las cartas del apóstol Pablo, muchas veces él introduce un tema nuevo una, con alguna expresión, ¿sí? Acerca de la resurrección. Entonces, ahí venía hablando de un tema en el capítulo 14 de 1 de Corintios, estaba hablando de los dones, y de pronto en el 15 empieza a hablar de la resurrección. Como si hubiera tenido un machetito y diciendo, bueno, estas cosas están pasando en Corintios, así que voy a escribirle acerca de los dones. Le voy a escribir acerca de la resurrección, porque había algunos que andaban enseñando cualquier cosa acerca de la resurrección. Bueno, y así, por eso hay cambios bruscos de tema. Y uno tiene que prestar atención, ¿no? En tales casos el contexto no está en los versículos previos o posteriores, sino más allá. Bueno, tenemos luego un ejemplo, el ejemplo de 2 de Timoteo. Vamos a hacer una pausa acá, ¿sí? No quiero que se haga muy largo el video y seguimos inmediatamente.